1:02 de la tarde, estamos de vuelta en Torrevieja Radio para una nueva entrevista, en este caso dentro de la librería, ¿verdad, Gertrude? Eso es, estamos dentro de la librería. En este caso no somos nosotros los que vamos a hablar de libros ni los oyentes. En este caso tenemos aquí a una persona, un escritor, así que Eso es. Vamos a presentarle, Rafa, cuando Venga, quieras. pues vamos a presentar a Sergio Bog, al cual tenemos aquí en Torrevieja Radio. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenos estás? días, bienvenido. Muchas gracias. En este caso, Sergio, vamos a hablar de un libro que presentaste el pasado viernes, 4 de abril, en el Club Náutico, en el Real Club Náutico de Torrevieja, con el nombre El robo del tesoro artístico español durante el siglo XIX. Así es, presentamos el primer libro. Es un libro puro de historia, no es ficción, aunque en su interior hay historias que a veces pues la realidad no supera esa ficción. ¿Es el primer libro que escribe? Sí, efectivamente, es mi primer libro, bueno, después de la investigación de mi tesis doctoral, claro. Porque de formación eres... Soy doctor en Bellas Artes, historiador del arte, y mi tesis doctoral gira en torno a la protección del patrimonio histórico ante catástrofes. Bueno, ¿y qué ha pasado en el caso del patrimonio histórico español? Bueno, pues ha pasado de todo un largo avatar a lo largo de la historia, sobre todo los siglos XIX y XX. Fueron las épocas donde más se vieron afectados estos bienes culturales, ¿no? Y muchos de ellos han desaparecido, por desgracia. En este caso por expolio, por inclemencias meteorológicas, mal cuidado. Exactamente, siempre hablamos, e incluso existen publicaciones y películas sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, y durante a principios del siglo XIX la Guerra de Independencia, ¿no? Como los franceses y después los ingleses saquearon conventos e iglesias en España y se llevaron las obras de arte al extranjero. Pero hay ciertos periodos de la historia que quedan un poco olvidados por los historiadores, donde también ocurrieron muchas cosas, ¿no? Desde robos, pequeños saqueos, actos de vandalismo, y luego pues las inclemencias meteorológicas, claramente pues grandes inundaciones pues que arrasaron gran parte de este patrimonio cultural. Quería eso preguntarle, Sergio, que realmente era mucho, ¿no? Una gran cantidad de patrimonio el que han robado, se ha perdido por saqueos, como bien está contando, y también por las inclemencias del tiempo, terremotos, etcétera, que al final se ha perdido. Pero la cantidad es grande. La cantidad, si nosotros de España creo que somos el segundo país en el mundo en patrimonio cultural, con toda la riqueza que tenemos en la actualidad, pues imaginaros todo lo que podríamos tener si se hubiera conservado todo aquello. Luego, claro, yo me centro en un periodo específico, que es del año 1820 a 1899, justo el periodo entre guerras, vamos a decirlo, claro. Donde desapareció gran cantidad de bienes culturales provocado por, sobre todo, ladrones de poca monta, vamos a decirlo, porque es una época en la que todavía no hay organizaciones criminales organizadas en el robo exclusivo de obras de arte, sino que eran ladronzuelos de poca monta que entraban a una iglesia, robaban copones, cálices, por su valor monetario, no por su valor histórico y artístico, para luego vender esas piezas al peso en oro o plata. Claro. ¿Qué pasaba en España durante este periodo, Sergio? ¿Qué propició que todos estos maleantes, malhechores, ladrones de poca monta, como decías, se dieran al robo de obras, y en este caso también pues artículos de oro y metales preciosos o metales preciados para luego venderlos? Pues por un lado, numerosas revueltas sociales. Es una época un tanto de inestabilidad política, donde hay ciertos episodios de anticlericalismo. Antes del año 1931, que el periodo que conocemos de anticlericalismo, pues ya en el siglo XIX se dieron ciertas etapas donde numerosas revueltas sociales entraban en monumentos, conventos, los saqueaban, los incendiaban, y muchos de estos objetos se los llevaban. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que decir que hay numerosas crisis económicas que afectan sobre todo a aquellos territorios rurales, por crisis de filoxera, de epidemias, que en un año salen las cosechas fatal y no se pueden vender los productos del campo. Entonces, ciertas personas empobrecidas, sobre todo de poca monta y sin escrúpulos, porque hay que decirlo, sin escrúpulos, pues se atrevían a entrar a conventos y monumentos y prácticamente saquearlos para luego, como un poco modo de subsistencia, ¿no? Vender esos productos para poder vivir. Estamos hablando de
Rafa, ¿ibas a hablar tú? No, que te he visto que ibas a hablar y digo, pues la dejo hablar. Bueno, que que está teniendo mucho éxito este libro. ¿De cuántas páginas hablamos? Cerca de 600 páginas. Cerca de 600. Sí, y se documentan un total de unos 1.969 robos. Ostras. Que afectaron directamente al patrimonio cultural. Mía. Obviamente, hubieron más de 10.000 robos que afectaron a iglesias, pero los cuales solo se llevaron los cepillos de la iglesia, tema económico. Pero tema que afectaron a bienes culturales, cuadros, esculturas, cálices, orfebrería en general, 1.969 robos. Y todo eso, Sergio, está bien documentado. Está bien documentado, se ha realizado un trabajo de más de 3 años investigando en numerosos archivos históricos, hemerotecas, sobre todo uno de los edificios los que más pude asistir para sacar información fue el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Y luego tenemos el Archivo Histórico de Palencia, también muy importante porque Palencia fue una de las provincias que más documentó esos robos a través de sus boletines oficiales. Madre mía, 1969 robos. Nada. Y Sergio, en el caso de todas estas obras, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Se han podido recuperar algunas? ¿La mayoría han desaparecido? Bueno, claro, entendemos que si se venden si se vende oro al peso, entendemos que ese probablemente se funda, ¿no? Y se dedique a otros menesteres, pero en el caso a lo mejor de obras de arte quizá, ¿qué bagaje hay en cuanto al destino final de esas piezas? Bueno, hoy en día, por ejemplo, si roban un tesoro catedralicio de una catedral, o alhajas y demás, la policía pone en marcha su investigación y normalmente se suele recuperar la pieza completa. En aquel entonces, en el siglo XIX, como decimos, no les interesaba el objeto artístico ni histórico, sino su valor económico. Claro. Entonces, aquellas piezas que solían encontrarse solían estar machacadas, rotas, a pedazos. ¿Por qué? Era una facilidad para, a la hora de ellos escapar con el botín, poder escondérselo en bolsillos, debajo de mantas, etcétera, y esconderlos en lugares donde la policía no los encontrara. Por lo cual, aquellas piezas de orfebrería que se han encontrado resultaban inservibles. Por otro lado, los lienzos, muchos de ellos se recuperaron, algunos de ellos en Estados Unidos. La forma de proceder de los lienzos, por ejemplo, porque en la Catedral de Sevilla robaron un murillo de más de 5 metros de alto. Ostras. Claro. Imposible sacar por la puerta de la catedral un lienzo de 5 metros. Lo que hacían era, a través de un objeto contundente, un cuchillo, una navaja, recortaban el lienzo, lo enrollaban y se lo llevaban. Qué lástima. Entonces las investigaciones policiales dieron como resultado encontrar una serie de obras de arte de la Catedral de Sevilla en Estados Unidos que pudieron ser recuperadas. ¿Y han encontrado alguna pieza como de una escultura que se haya podido recuperar o están destrozadas o ya... Como el lienzo que está en Estados Unidos, ¿o se ha podido también recuperar, aparte de lienzos, alguna escultura? Se han recuperado algunas esculturas. Esculturas se robaban menos, por su tamaño, claro, y por su volumen y peso. Era difícil de transportar enseguida y iban a ser descubiertos. Lógicamente, de las esculturas robaban o los niños Jesús, que tenían las vírgenes encima porque eran más pequeñitos, o bien las alhajas. Coronas, anillos, colgantes, rosarios. Hay que decir que muchos de estos cuadros que se recuperaron en aquel momento, ¿qué pasó? Que posteriormente tuvimos una guerra civil. Se quemaron numerosas iglesias y conventos. Por lo cual, muchos de estos cuadros, a pesar de haberse salvado de esos robos, posteriormente se quemaron. Bueno, que... Porque tenía, entiendo, Sergio, a lo mejor que porque tenía motivos religiosos. Claro. Era motivo religioso y posteriormente, durante la guerra civil, pues entraron, saquearon los edificios y se incendiaron. Luego, piezas de orfebrería recuperadas por completo, sin ser dañadas. Se encontraron muchas, de forma casual. Y ello viene dado un poco por la forma de proceder de los ladrones. Los ladrones, cuando realizaban un golpe, lo que hacían era guardar esos objetos en lugar seguro para que los policías no pudieran encontrarlas. En fin, las escondían en cuevas, bajo ramas, bajo leña... Y pasado unos meses o incluso un año después de efectuado el robo, volvían al lugar y las recuperaban para ya posteriormente venderlas. Entonces existen muchos encuentros casuales. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, fue robada la iglesia de Arenas del Rey, en Granada. Y pasaron los meses y un labrador en las afueras de la localidad un día encontró un saco medio podrido escondido debajo de una montaña de estiércol. Entonces abrió el saco y se encontró que dentro estaban todo el ajuar de la iglesia que había sido robada. Ostras. Increíble, que la investigación de un trabajo
Importante, 3 años. Sergio ha dicho que ha estado con la investigación. Sí, 3 años. Arduo trabajo, pero merece la pena. Sí, merece la pena, y eso es lo que comentaba al principio. Es un libro de historia, pero bien podríamos hablar de una novela policíaca por muchos de los hechos que se describen. Sergio, en el caso de todos este patrimonio del que hablas en el libro, ¿existe una estimación del valor que podría tener del expolio, la cuantía del expolio que se ha hecho al patrimonio español durante el siglo XIX? Económicamente es muy complejo. Porque ya digo, porque nosotros no nos basamos en el valor económico por sí, ¿no? Pensando como un historiador del siglo XXI. Pensamos en el valor, en otro tipo de valores. Valores culturales, valores históricos, artísticos y sobre todo el emocional. Hay casos de custodias de iglesias que están construidas o fabricadas en el año 1850 y se roban en el año 1851. Una custodia nueva. En ese momento no le dan ningún valor a ese tipo de objeto. Hoy en día, si ese objeto se hubiera conservado, tendría más de 150 años. Claro. Entonces estaría cargado de un simbolismo que a lo mejor y un valor que en ese momento no lo tenía. En el caso del Estado español o del gobierno español, ¿cómo actuaba con estos robos? ¿Se perseguían? ¿Se intentaban recuperar? Han dicho que se recuperaron algunos de ellos, pero ¿cómo funcionaba por entonces el caso de los robos al patrimonio español que hacían los gobiernos de correspondientes o bien el gobierno español o bien de las localidades? Vale, existía ya desde tiempos de Carlos III, en el siglo XVIII, una ley, se llamaba la Ley de Excavaciones Arqueológicas, que protegía a los monumentos y bienes culturales. Pero no estaba muy clara, no había ninguna línea donde se comentara temas de robo, sí que hablaba de exportaciones ilícitas al extranjero, pero nada de robo. Entonces eso era un libre albedrío. Entonces, a principios del siglo XIX tenemos el Código Penal, donde bueno, se comenta un poco el tema de robo, pero en general, no centrado en bienes culturales. Al ir proliferando a lo largo del siglo el robo de bienes culturales en iglesitas, sobre todo en áreas rurales, las diputaciones provinciales mandan una carta al gobierno central, a la corona, pidiendo una mayor protección de esos bienes culturales. Entonces se crea una serie de normativas. Una de las primeras normativas, hay que decir, que se crea en Francia. En Francia, después de la Revolución Francesa, que se crea una serie de normativas para proteger su patrimonio cultural, y en uno de los artículos estaba penado con la muerte entrar a una iglesia y robar un copón. Aquí en España no va a pasar eso. Eso ya es un extremo, es el otro extremo. Entonces aquí se crea una serie de normativas, como poner vigilancia en los monumentos por la noche, hacer rondas de vecinos, investigar a los turistas, las personas sospechosas extranjeras que se hospedaban en hospedajes de los pueblos pequeñitos, y por la noche, y mientras no hubiera culto en esa iglesia, todos los objetos se reunieran y se guardaran o en casa del párroco o en alguna casa de persona de confianza de la población. ¿Qué es lo que pasa? Que los ladrones siempre iban por delante, con lo cual empezaron a cometer robos en casas de curas. Ostras, qué historias también. Se complicaba más la cosa todavía, porque ya que te roben es horrible, pero encima que vayan ya a tu casa porque sabes que te ha llevado, digamos, el botín, ¿no? Entonces todavía era más complicado. Exactamente. Entonces, a pesar de todo esto, siempre los gobiernos intentaban calmar a la población, que aquí no pasa nada, que lo tenemos todo controlado, que no son tantos robos los que se cometen. Incluso hay una noticia falsa, un fake news, como la llamamos hoy en día, ya en el siglo XIX, de un importante cuadro, no recuerdo ahora el autor, que sale a una exposición de Ginebra. Termina esa exposición en Ginebra y el cuadro no sabemos qué es lo que pasa. Pero las voces populares dicen que ese cuadro se ha perdido entre el camino de Ginebra a España, se ha perdido. Han asaltado el tren donde iba y el cuadro no sabe nadie dónde va. Pues el gobierno tiene que sacar una carta informando a toda la prensa de la época, diciendo que no, que el cuadro ha llegado perfectamente, que son habladurías y que el cuadro se encuentra en tal museo que cualquier interesado puede ir a ese museo en concreto y visitar y verá que allí está el cuadro expuesto. Entendemos que también, como hemos dicho, también hemos comentado un poquito, ¿no? De que el gobierno intentó recuperar mucha parte, ¿no? de todo este arte que se robaba de iglesias, en museos, etcétera. Efectivamente, pero no será hasta ya el siglo XX, eso ya es otro tema, otro libro aparte que ya se verá, donde se crean las comisiones de monumentos. Ahí así que hay gente experta, arqueólogos, anticuarios,
que se encargarán, coordinados por el gobierno central, se encargarán de reunir las piezas aquellas que tienen quizá cierto peligro de salir al exterior o de desaparecer. Pues qué interesante el libro, la verdad, que yo aviso a todos los oyentes que están escuchando y ha comentado antes que ilustrado es poco, o sea, Nada. Es nada, ¿no? Nada, no, es exactamente. Apenas... Solo tenemos, mira, esta portada, Sí. que es muy ilustrativa, sí, para un poco, pues, porque viene muy al cuento sobre lo que pasa en el siglo XIX, ¿no? Vemos que es un edificio retablo. vacío Sí. y abandonado, porque hay un tema del siglo XIX que no hemos comentado, que es la desamortización, ¿no? Hay numerosas desamortizaciones de edificios religiosos a lo largo del siglo XIX, la primera en 1835 por Madoz, luego vendrá otra de Mendizábal. ¿Qué es lo que pasa? Pues la corona está prácticamente en bancarrota. Entonces, una forma de recaudar dinero para sanear las cuentas del gobierno va a ser la de exclaustrar todos los edificios de órdenes religiosas masculinas y esos edificios, conventos, monasterios e iglesias, sacarlas a pública subasta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muchos religiosos, antes de ser exclaustrados, pues se van a llevar consigo obras de arte. Las van a malvender o se las van a agenciar para ellos. Otros edificios quedan en el abandono, con lo cual pasarán años incluso. Llegamos hasta el siglo XXI, donde aún existen muchos conventos, monasterios abandonados, que han sido completamente saqueados, porque estaban desprovistos de cualquier tipo de vigilancia, y otros son adquiridos por manos privadas, que han hecho con los edificios y con los bienes culturales que ven en el interior, pues lo que han querido con ellos. Y en el caso, Sergio, que has comentado brevemente, que en países como Francia habían tomado medidas al respecto, ¿no? En el caso del resto del mundo, ¿cómo está situada España? Quiero decir, ¿en otros sitios se tomaban medidas similares? ¿España estaba a la zaga de todos ellos o estaba adelantada a su época? ¿Cómo estuvimos ahí? ¿Cómo actuamos para proteger nuestro patrimonio? Vale, pues Francia siempre va a la cabeza, Italia un poquito también, y luego va España. O sea que podemos decir que ese tridente siempre ha sido Francia, Italia, España. Que aparte son los tres países que más patrimonio guardan en el mundo. Entonces, bueno, España yo creo que siempre iba un poco con la vista puesta a lo que hacía el país vecino. Si Francia hacía esto, pues entonces España vamos a adaptarnos un poco a la legislación, a la normativa, a las medidas que toma Francia para un poco también nosotros ir al mismo pie, al mismo andar que van ellos. Porque luego, ya hablando aparte de saliéndose un poco del tema del robo de obras de arte, el tema de incendios en el patrimonio histórico, que es otro tema también muy importante y que también llevo yo entre manos. El tema de patrimonio histórico incendiado es brutal, todo lo que se perdió a lo largo del siglo XIX por culpa de los incendios. Entonces están las primeras medidas contra incendios en bienes culturales las toma Francia y pocos años después en España se toma la normativa, un poco la normativa de Francia, pero reinterpretada en España. Qué interesante. la verdad que hay mucho, porque también lo que ha comentado mi compañero, en Francia era la pena de muerte, ¿no? Y aquí era un poco, quizá menos hacer la vista gorda a veces también, ¿no? Pero escucho, porque también en España hemos tenido penas de muerte hasta bien entrado el siglo XX. Y me parece curioso, ¿no? Que en este caso, el caso de robos de patrimonio, pues no se adoptará esa medida, pero bueno, teníamos otras. Sí, tenemos otra y bueno, aquí también hay que reconocer que la presión popular hizo bastante, porque los 1960 y tantos robos que vienen documentados fueron 1900 robos que se denunciaron y la mayoría de robos los denunció pues la persona que iba a misa y al llegar a la iglesia veía que a la imagen le faltaba el collar de perlas, los pendientes, claro, porque muchos religiosos ni siquiera denunciaban, porque claro, hay casos aquí de personas muy ligadas a una parroquia en concreto, sacristanes, párrocos, monaguillos, que eran los propios ladrones. Ya. Pues, Bueno, pues nada, Sergio, nos queda preguntarte, ¿cómo se puede hacer la gente con un ejemplar de tu libro? Bueno, el libro se puede comprar ahora mismo en Papelería Torrevieja de forma física y luego lo pueden pedir por plataformas digitales a través de Amazon, Fnac, Casa del Libro o El Corte Inglés. ¿Papelería Torrevieja y Pulsar Store también o Papelería Torrevieja. Papelería Torrevieja, vale, en este caso. Perfecto. Pues Sergio Bog,
con ese libro fantástico hablando del expolio, bueno, el robo del tesoro artístico español durante ese siglo XIX. La verdad es que, mira, nos han hablado ya de él, ¿verdad, Gertrude? Nos han dicho que, nos dijeron que la gente está súper enganchada a él. Al libro, sí, y que entendemos que tú también a través de esas plataformas también has recibido opiniones, ¿no? Muy diversas. Espero que todas buenas. Sí, de momento todas buenas. Una de las opiniones, no hay fotografía. Es muy complicado y muy complejo adjuntar fotografía, sobre todo de lo robado. Claro. Porque hablamos del siglo XIX. Partiendo de que en el siglo XIX la fotografía surge en el siglo XIX. Entonces, en estos años no existe fotografía para el patrimonio. Entonces, muchas obras desaparecieron sin tener un banco de datos. O sea, tenemos que fiarnos de las descripciones de las denuncias. Y se hacía complejo, de verdad, integrar fotografía. Esperamos que para el siguiente, que vendrá dentro de no sabemos todavía cuándo, ya incluyamos fotografía. Otro tema tan importante es que más del 60% del libro es un listado de los robos que se cometieron y está organizado por comunidades autónomas y cronología, de tal forma de que si algún interesado en investigar sobre, por ejemplo, voy a ver en la provincia de Alicante qué se robó, pues te vas, provincia de Alicante, y buscas todos los edificios que se vieron afectados y los objetos que extrajeron de esos edificios. Pues muchísima suerte con este libro, que va a ser el primero de muchos, por lo que estamos oyendo, y de verdad muchas gracias por haber venido hoy a presentarlo también aquí a Torrevieja Radio. Nada, muchas gracias a vosotros y siempre un placer venir cuando me llaméis, aquí estamos. Perfecto, gracias Sergio.